¿Cuánto cuesta equipar una moto de estas para viaje? Esa es de las preguntas que más me hacen, o es de las cuantas preguntas que más me hacen cuando me ven viajando. Y claro, cuando ven la moto tan voluminosa con tanto equipaje. Entonces, parceros, en este video les voy a responder cuánto me ha costado equipar la moto para poder llevar todas las cosas que yo necesito. Ese equipamiento no es de los elementos internos como la ropa, la herramienta, sino como temas utilitarios, y ustedes ya cargan su moto como ustedes quieran. Entonces, parceros, antes de arrancar este video les digo que esto hace parte de una serie de videos muy utilitarios, informativos, para que ustedes tengan una buena información sobre este tema del viaje y el tema del equipamiento. Entonces van a ver otros videos donde voy a hablar de qué es lo que llevo en cada una de las maletas, en cuánto pesa todo mi equipaje, cuál es mi equipo de camping y todo. Entonces, parceros, se suscriben, pendientes, porque tienen videos muy interesantes por si ustedes quieren hacer un viaje de esto. Y aunque no lo crean, en la moto cargo algo que vale más que todo el equipaje. Sumándole la moto, sumándole todo, en la moto cargo algo incalculable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir de adelante hacia atrás, y en alguna parte del video, ya sea acá o ya sea acá, va a aparecer un tablerito con los datos de los precios. Esos precios los voy a dar en pesos colombianos, pues porque es mi moneda, y los vamos a colocar al ladito en dólares, y ese valor en dólares va a corresponder a la tasa de cambio del mes en que se suba el video, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, como les decía, arrancamos de adelante hacia atrás. Arranquemos por la Insta360. Tengan en cuenta de que mucho equipamiento que tengo acá también es porque yo hago contenido. Entonces, digamos que hay cosas que ustedes van a ver opcionales o no. Si ustedes van a hacer un viaje y a ustedes no les interesa grabar, pues digamos que esto no lo suman. Esta es la Insta360 X3. En su momento me costó como 2 millones de pesos en combo. Lógicamente, parce, ya no está costando 2 millones, eso yo lo sé. Pero voy a colocar los precios que a mí me han costado, porque en ese momento le he metido, pues digamos que ese dinero. Insta360 X3, 2 millones de pesos. Ahora, seguimos hacia acá. Las maletas, las defensas. Estas defensas, unas defensas que yo compré recién, compré la moto ya llevo 3 años con ella, las compré como al mes. Esas defensas de una empresa que llama HS Motors de Bogotá, de acá, la capital de Colombia, y en su momento esas defensas me costaron 450.000 pesos colombianos, precio en dólares al lado. Me gustan porque son bien robustas. Yo creo que esto es muy necesario. Si van a grabar o no vayan a grabar, eso es muy necesario porque, parce, esto nos protege todo el carenaje de la moto, y digamos que en este caso recomiendo esas porque tienen muy buen rendimiento. Entonces seguimos hacia acá. Las maletas laterales Frontback, estas son las de Proyecto Ruta. En su momento las estuvimos vendiendo, en su momento les fue hermosamente bien, pero por asuntos logísticos de competencia y cosas que pasaron, no se volvieron a sacar, se volverán a sacar. Y estas maletas estaban vendiendo el par en 385.000 pesos el par en ese tiempo. Les estoy hablando de un poco más de un año. Yo diría que entre año y medio y 2 años se estuvieron vendiendo. En su momento se actualizarán los costos. Las dos, listo. En ese tiempo costaban 385.000 pesos las dos. Lógicamente lo que ustedes vean acá, prácticamente que lo van a dar al otro lado. Es como medio simétrico. Entonces esta maleta acá también está a este lado. Las laterales, pues lógicamente ambas aparecen al lado. Sigamos hacia acá. El Tambac. El Tambac también lo compré recién. Compré la moto y el Tambac tuvo un costo de 150.000 pesos colombianos, precio en dólares al lado. Muy útil, porque con él también tenemos como cositas a la mano. ¿Sí? De pronto cargar el celular, cosas así. Vienen de diferentes sistemas, unos se anclan, otros no. Próximamente estoy casi seguro que vamos a tener nuestro propio Tambac de Proyecto Ruta también pendientes. Listo. También digamos que cuando uno está equipando la moto, uno también va decidiendo esto lo necesito y esto no lo necesito, porque también depende mucho el estilo de viaje. Si tú vas a hacer un viaje un fin de semana, posiblemente no vas a necesitar tanta cosa. Si tu viaje va a ser de un mes, a necesitar más cosas. Y por ejemplo, si tú vas a viajar, pero también vas a seguir trabajando,
pues va a tener que cargar más cosas. Entonces, por eso les digo que por eso les voy diciendo qué es lo que llevo cada una. Por ejemplo, en las de acá a los lados, llevo lo que son impermeables, herramienta, los reflectivos, porque acá en Colombia después de las 6 de la tarde hay que andar con una chaquetica reflectiva. Llevo pulpos, que son estos elásticos para amarrar las cosas. Bueno, acá llevo diferentes cosas que después en el otro video les voy a mostrar a detalle porque lo vamos a sacar todo. Sigamos entonces acá hacia atrás. Acá se va poniendo más interesante la vuelta. Maletas laterales de Proyecto Ruta. Parce, son una belleza, son grandísimas, buena capacidad, hermosas. Ellas por sí solas no pesan casi. El anclaje no sé si se alcance a ver por acá, si lo podemos mostrar. Es un anclaje pues digamos que rápido, tiene unas platinas que aguantan el uso y el abuso. No es la típica platina que colocan acá en todo lado, en donde esa base ya viene pesando, parce, por ahí 2 kilos, entonces no vale la pena meterle tanto. Las dos maletas en su momento tenían un precio solita las dos de 1.850.000 pesos. Nosotros los llegamos a vender en combo, ¿cierto? Pero les voy a dar los precios separados para que los tengan en cuenta. Entonces, precio de maletas laterales, se suma a la lista. Parce, hay una cantidad de ofertas en el mercado. A mí, nosotros, ¿por qué llegamos a estas maletas? Porque estas maletas se parecen a un equipaje y no a una bolsa plástica y pegada en la moto o como impermeable, como una lona. No, parce, esto es una belleza. Son muy lindas, la verdad. Entonces, las dos. Ahora, acá se pone muy interesante la cosa. Vamos a mostrarlo por acá por la vuelta. Por acá por la vuelta. Yo me doy la vueltica por acá. Estos maletines, parce, qué belleza de maletines. Es más, yo creo que estos maletines ameritan, ¿cierto? Bajarlos de acá. Acá los tenemos amarraditos, pues, como por facilidad a las maletas. Pero estos maletines son maletines hermosos, parce. Se están vendiendo en nuestra tienda virtual de Proyecto Ruta. Nosotros este maletín lo vendemos en Proyecto Ruta. Tiene un costo de 170.000 pesos colombianos con el envío incluido. De estos cargamos dos, ¿sí? Este acá es otra referencia. Por acá en la parte del video alejémonos un poquito para colocar de pronto, no sé, ¿en dónde la colocamos? A este lado nos queda espacio. A este lado acá tenemos espacio, ¿cierto? A este lado acá vamos a colocar las referencias de los colores de estos maletines. Entonces, parce, hay camuflados. Está ese camufladito que es más oscuro, está esto totalmente negro. Hay militares, parce, una belleza. Y estos maletines, pues lógicamente, parce, pues nos bajamos en el lugar, tenemos que bajarnos. Y ahí los tenemos, brutal. Ustedes me han visto casi que durante todo mi viaje con este maletín de allá. Listo, entonces, parce, ¿qué les puedo decir? Una belleza, 170.000 pesos colombianos. Hay dos, listo. Entonces sumamos. Lo que les decía, esto es tan práctico que puede uno colgar cosas acá, lo va a colocar acá. Sigamos por acá. Parce, por acá sigue otra belleza, mejor dicho, otra vaina del paraíso. Estos maletines de acá se han vuelto unos buenos amigos. Yo quiero mostrarlos de esta manera. Estas son unos maletines que tienen mucho servicio. Son riñonera, nosotros lo utilizamos también para cargar cosas de camping. Adelantémonos acá un poquito al tema del video. Acá cargamos las cosas de nuestro camping, estufa, pipeta, cubiertos, aromáticas. Y estos maletines tienen un costo de 150.000 pesos con envío incluido. Listo. Nosotros lógicamente tenemos dos maletines, uno acá y el otro. Entonces sería por dos. Listo. Ahí seguimos. Acá está la otra riñonera. Esta otra riñonera. Vea que estas riñoneras tienen para mucho espacio. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Les voy a mostrar directamente lo de Proyecto Ruta, porque hay más cosas. Un iniciador de batería. Ustedes, parce, definan. Vea esta hermosura. Esto no pesa mayor cosa. Es un iniciador de batería. Lo conectas, arrancas y cero problemas. Listo. También sirve como power bank. Acá cargamos esto. También que se carga acá. Esto lo metemos en esta bolsita, pues como por si algo. Y es un compresor de aire. Listo. Compresor de aire. Por acá les dejamos también los precios
en pantalla de cada uno de estos elementos, pero esto es una belleza. Y vean el tamaño de las cosas, y acá hay más cosas, botiquín con muy buenos servicios. Ustedes vean todo lo que cabe en esta riñonera, vea, bien acomodadito, sin forzarlos. Ahí está el cierrecito, subimos por acá y ahí quedó. Es más, metamos a la lista de cuánto vale equipar la moto. Vamos a meter el costo de estos elementos, como el iniciador, como el compresor, porque gente, hay cosas en el equipamiento que son, digamos que un lujito. ¿Qué puede ser un lujo? Esto, ¿cierto? Esto puede llegar a ser un lujo. ¿Qué puede ser un lujo? Esto que se nos olvidó nombrarlo, el CarPlay. CarPlay, listo. Esta es la referencia 712D. Para esto tengo código de descuento, mi gente, de un 30%, más o menos en el precio original del CarPlay. A ustedes les descuentan con mi código de descuento, que yo soy Mauro Giraldo, lo colocamos por acá a un lado, les van a descontar en promedio $100. Parce, $100 son $100. Entonces metámosle acá a la lista, o allá a la lista, o acá en donde esté. Este tiene un precio de $320, listo. Si lo compran conmigo, pues se van a ahorrar en promedio $100. Entonces, sigamos por acá. También vamos a colocar los precios entonces a lo que les estaba hablando. Esto puede ser un lujito. Para mí es muy necesario, porque no arriesgo mi celular, porque no lo llevo acá flotando. Esto viene acá bien agarrado. Pero hay cosas que son una inversión. Por ejemplo, el iniciador de batería, el compresor y cosas así, parce, van a hacer una inversión, porque usted se queda varado por batería, ¿cuánto cuesta una grúa? O usted se pincha, ¿cuánto cuesta una grúa? Entonces, miren, a ver, muchas veces la grúa vale más. Acá en Colombia les apuesto que el servicio de grúa vale más que estos dos elementos juntos en Proyecto Ruta. Parce, compre los que en serio les va a servir, y todo lo que yo les recomiende es porque ya fue probado y recontraprobado en ruta. Ustedes me vieron sufrir a mí en Norte de Santander por el tema del iniciador. Desde que tengo esto ya ando tranquilo. Bueno, ¿cómo seguimos por acá? La carpa, listo. Esta carpa en su momento tuvo un precio de 450.000 pesos colombianos. Ella por acá tiene una referencia. Dice que es que para 5 personas. Yo en lo personal, se los digo con todo el corazón, yo no creo que hay que para 5 personas. Pues de pronto bien acomodadito sí, pero no. Esta la carpa la utilizamos para 2 personas. Entonces yo siento que con esta vamos súper bien. 450.000 pesos colombianos. Listo, eso costó. Ahora, yo al inicio del video a ustedes les dije que en la moto yo cargaba algo que era totalmente incalculable y que seguramente costaba más que la moto, que todo el equipamiento, que todo lo que va adentro, que todo, ¿sí? Esto puede costar 10 veces más que todo lo que va, y lo vamos a ver. Entonces, una vueltica por acá bien, pero así abiertico, así abiertico, así abiertico. O vamos a iniciar una vueltica por acá, pero así abiertico, que no se vayan a dar cuenta, que no se vayan a dar cuenta, no se vayan a dar cuenta. Parce, se los presento, mi compañero de viaje, Al. Qué pecado, está sucio, ha sufrido, ha llevado una vida complicada. Esto es un tema sentimental de mi querida my wife. Entonces, parce, incalculable. Ese es el equipamiento de la moto. Entonces, mi gente, eso es lo que yo cargo. Hay gente que dice que es mucha cosa. Uno carga lo que cree que necesita. Yo ya en un año viajando me he dado cuenta que lo necesito. Entonces, por eso aparecieron ciertos elementos muy interesantes que nos han ayudado mucho en el viaje. Como nosotros viajamos en el plan de viajar, 1, en el plan de documentar, 2, o sea, YouTube, y en el plan de trabajar, 3, o sea, trabajo, tenemos que llevar mucha cosa, ¿sí? Como les digo, si ustedes viajan un fin de semana, pues no van a tener problemas. Imperdibles, sí o sí, mi gente, temas para una varada, como las cosas de Proyecto Ruta, son cosas que yo les aseguro que no hay nada más horrible que vararte. Y no hay nada más horrible que vararse usted a kilómetros de la casa. Y no hay nada más horrible que usted vararse en un lugar que no conoce. Y no hay nada más horrible que vararse con un toro de estos. Entonces, parce, es una súper inversión los elementos de Proyecto Ruta. Acá en la descripción vamos a dejar todo el link de la página y el link de cada producto, si ustedes quieren entrar directamente.
Entonces, parce, en serio, que súper recomendados. Este es mi equipaje, esto es lo que se ha armado durante un año, ha crecido, cosas se han ido, cosas han llegado. Las cosas de camping, pues lógicamente a veces me dicen, ay, ¿por qué tanta cosa acá? Yo ahí llevo un colchón, llevo una cobija. ¿Por qué un colchón y una cobija? Porque yo en lo particular ya ensayé dormir con otras cosas y me fue muy mal. El viaje es un universo para cada uno. Ustedes miren ustedes qué necesitan. Si a ustedes les pega mejor no llevar cobija, no la lleven. Si a ustedes les parece mejor viajar en bicicleta, pues viajan en bicicleta. Para la bicicleta pueden comprar también el compresor, listo. Entonces, bueno, mi gente, ahí les tengo. Por acá en un lado de la pantalla les va a aparecer el resumen de cuánto se ha invertido para equipar la moto. Recuerden que equipaje no son las cosas que van adentro. Entonces, parceros, un gusto, los quiero mucho, los quiero montones. Se suscriben pendientes porque los otros videos van a estar muy interesantes. Chao. No existe una medida correcta para viajar. No hay un número exacto de camisetas ni un peso ideal en la moto. Cada viaje es distinto, porque cada persona es un universo. Habrá quienes viajen ligero y habrá quienes carguen su mundo entero. Y ninguno está mal. Sí, hay cosas básicas que te cuidan en la ruta, pero fuera de eso no hay reglas. Así que cuando alguien te pregunte ¿por qué llevas tanto? ¿O por qué llevas tan poco? Solo recuerda esto: tú no cargas equipaje, tú cargas tu propio viaje.